La noche del 15 de septiembre de 2011, mientras la Ciudad de México se preparaba para el grito, una joven recepcionista de 26 años envió su último mensaje. Estoy agotada, necesito estar sola. Las cámaras del metro Chilpancingo la captaron caminando hacia los andenes. Después de eso, nada. 12 años de silencio. Hasta que una noche lluviosa de octubre de 2023, un video casual en redes sociales mostró algo que nadie esperaba. Un rostro familiar bajo una lona verde, con el cabello enmarañado y las manos cubiertas de lodo. Lo que pasó en ese tiempo es una historia de supervivencia, olvido y un reencuentro que cambiaría todo. El hostal quedaba en una calle angosta de la Roma Norte, entre talleres mecánicos y fondas de comida corrida. Laura Andrade llegaba cada mañana a las 9. Abría el registro de huéspedes y atendía el teléfono con la misma frase. Bienvenido, ¿en qué puedo ayudarte? Tenía 26 años y llevaba 2 trabajando ahí. La dueña, una señora de Veracruz que rentaba cuartos a mochileros y estudiantes extranjeros, confiaba en ella para el turno completo. Laura manejaba reservas, cobraba en efectivo y a veces ayudaba a cargar maletas hasta el segundo piso. Vivía en Narvarte, en un departamento chico que compartía con otra chica. Cada tarde, al salir del trabajo, caminaba hasta el metro Chilpancingo, tomaba la línea 9 rumbo a Tacubaya y ahí hacía transbordo hacia la línea 1. El recorrido completo le tomaba unos 40 minutos. Llegaba cansada, cenaba cualquier cosa y se acostaba temprano. Los fines de semana visitaba a su madre en Iztapalapa o salía con su hermano Emilio, que trabajaba en una papelería cerca de San Lázaro. La relación con su novio había terminado 3 semanas atrás. Fue una ruptura rápida, sin drama aparente, pero Laura no lo comentaba mucho. Sus compañeras del hostal notaron que dejó de contestar llamadas personales y que almorzaba sola, con la vista fija en la pantalla del celular. Emilio, su hermano menor, también percibió el cambio. Hablaron por teléfono un martes por la noche y discutieron por algo tonto. Él le reclamó que ya no lo buscaba, que parecía distante. Laura le colgó sin despedirse. El jueves 15 de septiembre de 2011 amaneció nublado. Era víspera del grito y el centro de la ciudad ya estaba lleno de vendedores ambulantes, banderas tricolores y familias que buscaban un lugar para la noche. Laura llegó al hostal como siempre, con su mochila azul y una blusa blanca que tenía bordadas 2 mariposas monarcas cerca del cuello. Era una prenda que le gustaba usar los días calurosos. Atendió llamadas, hizo check-out de 3 habitaciones y confirmó una reserva para el fin de semana. A las 7 de la tarde, la dueña le dijo que podía irse. Había poca gente y el hostal cerraría temprano por las fiestas. Laura guardó sus cosas, se colgó la mochila y salió a la calle. Caminó 2 cuadras hasta Insurgentes, dobló hacia Chilpancingo y bajó las escaleras del metro. Una cámara de seguridad del acceso la registró a las 19:14 horas. Llevaba la mochila azul, la blusa de mariposas y unos pantalones de mezclilla. Su expresión era neutra, cansada. Pasó la tarjeta del metro y desapareció entre la multitud del andén. Esa misma noche, cerca de las 8, Emilio recibió un mensaje de texto desde el celular de su hermana. Decía: estoy agotada, necesito estar sola. Él no respondió de inmediato. Estaba molesto todavía por la discusión del martes. Pensó en escribirle al día siguiente, cuando ambos estuvieran más calmados. Guardó el teléfono y se fue a dormir. No imaginaba que ese sería el último contacto directo con Laura. No imaginaba que pasarían 12 años antes de volver a verla. Al día siguiente, 16 de septiembre, la madre de Laura intentó llamarla varias veces. No hubo respuesta. Llamó al hostal y la dueña le dijo que Laura había salido la noche anterior y que no tenía programado trabajar ese día por ser feriado. La madre no se alarmó de inmediato. Su hija a veces apagaba el celular cuando quería descansar. Pero el domingo 18, cuando Laura no apareció en la comida familiar que tenían planeada en Iztapalapa, la preocupación comenzó a crecer. Emilio fue el primero en ir al departamento de Narvarte. Tocó varias veces,
la compañera de cuarto, abrió y dijo que Laura no había llegado desde el jueves. Su cuarto estaba igual: ropa doblada, cama tendida, un vaso con agua a medio tomar sobre el buró. No faltaba nada evidente. Emilio revisó cajones, buscó alguna nota, algún indicio. Nada. Llamó al celular de su hermana una y otra vez. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. El lunes 19 de septiembre, la madre y Emilio acudieron a la fiscalía de la delegación Benito Juárez para levantar un reporte de persona extraviada. Un agente ministerial tomó los datos: nombre completo, edad, descripción física, última vez que fue vista. Les preguntó si Laura tenía problemas de salud mental, si consumía sustancias, si había amenazas recientes. La madre dijo que no, que su hija era tranquila, responsable. El agente anotó todo en un formato y les entregó un número de folio. Les dijo que revisarían hospitales, el CEMEFO, y que estarían en contacto. La búsqueda comenzó con lo básico. Emilio imprimió cientos de volantes con la foto de Laura, su descripción física y un número de contacto. Los pegó en postes de luz, en paredes de tiendas, en paraderos de camiones. Recorrió la Roma, Narvarte, la zona del metro, Chilpancingo y Tacubaya. Preguntó a comerciantes, a policías de crucero, a cualquiera que pudiera haber visto algo. La mayoría negaba con la cabeza o decía que no recordaba. La dueña del hostal permitió que Emilio revisara las cámaras internas del lugar, pero no había nada útil. Laura había salido por la puerta principal, sola, sin señales de nerviosismo. Los compañeros de trabajo dijeron lo mismo. Parecía cansada, pero nada fuera de lo normal. Uno de ellos mencionó que la había visto triste desde que terminó con su novio, pero no creía que fuera algo grave. El exnovio de Laura fue localizado por la fiscalía. Vivía en Coyoacán y trabajaba en una oficina de diseño gráfico. Presentó recibos de nómina y capturas de pantalla que demostraban que estuvo en su casa toda la noche del 15 de septiembre. Además, no tenía antecedentes y varios testigos confirmaron su versión. La línea de investigación hacia él se descartó rápido. La madre de Laura visitó hospitales públicos de la zona: el General de México, el Rubén Leñero, el Balbuena. Llevaba la foto de su hija en una carpeta de plástico y la mostraba en ventanillas de urgencias y trabajo social. Nadie la había registrado. También fue al CEMEFO de la delegación Iztapalapa, donde le permitieron revisar archivos fotográficos de personas no identificadas ingresadas en las últimas semanas. No encontró coincidencias. Las semanas pasaron sin avances concretos. La Fiscalía envió oficios a otras delegaciones, a la Procuraduría del Estado de México, a hospitales psiquiátricos. Pidieron información sobre ingresos recientes de mujeres sin identificación. No hubo resultados. El agente a cargo del caso cambió 2 veces en los primeros 6 meses. Cada vez, Emilio tenía que explicar todo desde el principio. En diciembre de 2011, un hombre que vendía dulces en el Metro San Lázaro contactó a la familia. Dijo que había visto a una mujer parecida a Laura cerca de la Tapo, la terminal de autobuses del Oriente. Emilio fue de inmediato. Recorrió los pasillos de la terminal, las áreas de comida, los baños públicos. Preguntó a personal de limpieza y a policías de la terminal. Algunos dijeron haber visto mujeres que vivían en los alrededores, pero ninguna coincidía con la descripción exacta. Hubo otro avistamiento en enero de 2012, esta vez en la colonia agrícola oriental, cerca de un albergue para personas en situación de calle. La madre y Emilio fueron juntos. Entraron al lugar, hablaron con trabajadores sociales, revisaron listas de ingresos recientes. Nada. Una mujer de seguridad les sugirió que buscaran en otros refugios de la zona. Había varios, algunos operados por iglesias, otros por organizaciones civiles. Visitaron 5 en 2 semanas. En ninguno había registro de Laura. Durante 2012 y 2013, la familia mantuvo la búsqueda activa. Emilio abrió un perfil en Facebook llamado Ayuda a encontrar a Laura Andrade y subió fotos, datos, mapas de las últimas rutas conocidas.
Algunas personas compartieron las publicaciones, pero no llegaron pistas útiles. La madre comenzó a tener problemas para dormir, desarrolló hipertensión y tuvo que empezar tratamiento médico. Emilio dejó de salir con amigos y enfocó todo su tiempo libre en la búsqueda. En 2014, la Fiscalía solicitó una muestra de ADN de la madre de Laura para ingresarla a una base de datos nacional de personas desaparecidas. Un técnico tomó una muestra bucal con un hisopo, la selló en un tubo y explicó que serviría para comparar con cualquier cuerpo o persona no identificada que apareciera en el sistema. La madre firmó el consentimiento sin decir nada. Emilio la acompañó de regreso a Iztapalapa en silencio. Los años siguientes fueron una repetición lenta del mismo ciclo: llamadas esporádicas a la fiscalía, visitas ocasionales a albergues, revisión de redes sociales por si alguien publicaba algo relacionado. La esperanza no desapareció del todo, pero se fue diluyendo en la rutina. Emilio seguía pegando volantes una vez al mes, aunque ya sabía que la mayoría terminaba arrancada o cubierta por otros anuncios. La madre rezaba en silencio, sin contarle a nadie. Si esta historia te está atrapando, suscríbete y activa la campanita para no perderte el desenlace. Lo que encontraron después de 12 años va a dejarte sin palabras. Para 2015, el caso de Laura Andrade ya no estaba en ningún expediente activo. Seguía registrado en el sistema, pero sin agente asignado de manera permanente. Emilio llamaba cada 2 o 3 meses a la fiscalía y siempre le decían lo mismo: que no había novedades, que cualquier información nueva se le comunicaría de inmediato. Aprendió a no insistir demasiado. Sabía que había miles de casos como el de su hermana. La madre dejó de ir a hospitales y albergues. Su salud se había deteriorado y los médicos le recomendaron evitar el estrés. Emilio asumió la búsqueda, casi en solitario. Trabajaba de día y, cuando podía, dedicaba las tardes a actualizar el perfil de Facebook, a responder mensajes de personas que decían haber visto a alguien parecido. La mayoría eran falsos positivos, mujeres de edad similar, pero con rasgos diferentes, o simplemente rumores sin fundamento. En 2016, Emilio se integró a un grupo de familiares de personas desaparecidas que se reunía cada mes en un salón prestado por una parroquia en Iztapalapa. Ahí conoció a otras madres, hermanos, esposos que llevaban años buscando. Compartían estrategias, contactos de abogados, información sobre nuevos protocolos de búsqueda. Algunos llevaban más de 10 años en lo mismo. Emilio escuchaba sus historias y se daba cuenta de que la de Laura no era única, ni siquiera excepcional. Durante esos años, la vida cotidiana siguió su curso. Emilio cambió de trabajo. La madre cumplió 60 años. El departamento de Narvarte donde vivía Laura fue rentado a otra persona. Las pertenencias de Laura, ropa, libros, papeles, terminaron en cajas de cartón guardadas en el closet de la madre. Nadie las tocó. Era como si mantenerlas ahí significara que Laura podía regresar en cualquier momento. Las imágenes de las cámaras del metro Chilpancingo, que en 2011 habían sido solicitadas por la fiscalía, ya no existían. El sistema de video de aquellos años se sobregrababa cada 30 días. Lo único que quedaba era una captura de pantalla borrosa, impresa y archivada en el expediente. En ella se veía a Laura de espaldas, con la mochila azul, bajando las escaleras. Nada más. En 2018, Emilio empezó a considerar la posibilidad de que su hermana ya no estuviera viva. No lo decía en voz alta, pero la idea estaba ahí, firme, instalada en su mente, cada vez que pasaban meses sin ninguna noticia. Algunas noches, revisaba el perfil de Facebook de Laura, que seguía activo. La última publicación era de agosto de 2011, una foto de un café con la frase «Necesito vacaciones». Los comentarios de amigos preguntando por ella se habían detenido años atrás. La pandemia de 2020 complicó todo. Las oficinas de la fiscalía cerraron por meses. Los albergues limitaron visitas. Las reuniones del grupo de familiares se suspendieron. Emilio intentó mantener la búsqueda desde casa, pero era difícil. Publicaba en redes cada semana,
Contactaba a organizaciones civiles por correo electrónico, pero todo parecía moverse más lento. La sensación de impotencia creció. Para 2021, habían pasado 10 años desde la desaparición. Emilio organizó una misa en memoria de su hermana, aunque técnicamente no era un funeral. La madre asistió, algunos familiares lejanos también. No hubo llanto colectivo ni discursos. Fue una ceremonia breve, silenciosa. Al salir, la madre le dijo a Emilio que no quería volver a hablar del tema por un tiempo. Necesitaba descansar, pero Emilio no pudo detenerse. Algo dentro de él insistía en que Laura estaba viva, en algún lugar. No tenía pruebas, solo una corazonada irracional que lo mantenía revisando grupos de Facebook, foros de personas desaparecidas, páginas de albergues. A veces pasaba horas viendo fotos de mujeres en situación de calle, publicadas por organizaciones de ayuda humanitaria. Ninguna era Laura, o eso creía. En octubre de 2022, una trabajadora social de un albergue en la zona de San Lázaro le envió un mensaje privado. Decía que había una mujer que llevaba meses durmiendo en los pasillos del Atapo y que, por la descripción, podría parecerse a Laura. Emilio le pidió una foto. La mujer le explicó que no podía tomarla sin consentimiento, pero le dio la ubicación exacta. Una banca cerca de las taquillas del lado norte. Emilio fue esa misma tarde. Caminó por toda la terminal, revisó las bancas, los rincones, las zonas de espera. Vio a varias mujeres durmiendo en el suelo, cubiertas con cobijas raídas o pedazos de cartón. Ninguna tenía los rasgos de su hermana. Regresó a casa frustrado, con la sensación de que cada pista lo alejaba más de la verdad. No sabía que, en menos de un año, todo cambiaría. La noche del 29 de octubre de 2023, llovió fuerte en la Ciudad de México. Fue una de esas lluvias de otoño que inundan calles en minutos y obligan a la gente a buscar refugio bajo marquesinas o en entradas de comercios. En la zona del Atapo, varias personas que vivían en la calle se resguardaron como pudieron. Algunos se metieron bajo puentes peatonales. Otros armaron estructuras improvisadas con lonas verdes y palos de escoba. Un vendedor ambulante que trabajaba cerca de la terminal estaba grabando videos para sus redes sociales. Hacía contenido sobre la vida en las calles. A veces mostraba a personas en situación vulnerable con la intención de generar empatía o pedir apoyo. Esa noche, mientras la lluvia arreciaba, grabó un video corto de un grupo de personas durmiendo bajo una lona verde, con el agua escurriendo a centímetros de sus cuerpos. Publicó el clip en su cuenta de TikTok con una frase: "Así sobreviven bajo la lluvia". El video no se hizo viral de inmediato, pero algunas personas lo compartieron en grupos de Facebook dedicados a ayuda humanitaria. Uno de esos grupos era seguido por Emilio Andrade. Él revisaba esas páginas con frecuencia, buscando rostros, detalles, cualquier cosa que pudiera parecer familiar. La madrugada del 30 de octubre, mientras no podía dormir, abrió Facebook en su celular y comenzó a desplazarse por la pantalla. Vio el video. Al principio no le pareció relevante. Eran imágenes oscuras, movidas, con poca luz. Pero algo lo hizo detenerse. En un fotograma, justo cuando la cámara enfocaba a una mujer acostada de lado, alcanzó a ver un rostro parcial, la forma de los ojos, la línea de la mandíbula, una cicatriz sutil en la ceja derecha. Emilio sintió un golpe en el pecho. Retrocedió el video, lo pausó, amplió la imagen con los dedos. La calidad era pésima, pero algo en ese rostro le resultaba insoportablemente conocido. Tomó capturas de pantalla. Las comparó con fotos viejas de Laura en su galería. No estaba seguro. Habían pasado 12 años. Las facciones de la mujer del video estaban demacradas, sucias, el cabello largo y enredado. Pero los ojos tenían la misma forma. Y esa cicatriz en la ceja, que Laura se había hecho de niña al caerse de una bicicleta. Emilio temblaba. No quería ilusionarse. Ya había vivido demasiadas falsas alarmas. Le escribió al vendedor ambulante que había subido el video. Le preguntó dónde exactamente había sido grabado, a qué hora, si podía darle más información.
El hombre respondió horas después. Por la Tapo, cerca de las taquillas del lado norte, como a las 9 de la noche. Emilio le pidió que si volvía a ver a esa mujer, le avisara. El vendedor aceptó, pero sin mucho compromiso. Emilio no esperó. Esa misma mañana del 30 de octubre, tomó el metro hasta San Lázaro y caminó hacia la Tapo. Llegó cerca del mediodía. La terminal estaba llena de gente que compraba boletos, cargaba maletas, comía en puestos de garnachas. Emilio recorrió los pasillos lentamente, mirando a cada persona sentada en el suelo, a cada bulto cubierto con cobijas. No encontró nada. Volvió por la tarde. Preguntó a policías de la terminal si habían visto a una mujer con el cabello muy largo y enredado. Uno de ellos le dijo que había muchas mujeres así, que era difícil identificar a alguien sin más datos. Emilio mostró la foto vieja de Laura en su celular. El policía negó con la cabeza. Lo siento, no la reconozco. Cerca de las 7 de la noche, Emilio se sentó en una banca y decidió esperar. Pensó que tal vez la mujer del video aparecería cuando oscureciera, cuando la terminal estuviera más tranquila. Compró un café en un puesto y se quedó ahí, observando. Pasaron 20 minutos, luego 1 hora. La gente iba y venía. Algunos indigentes comenzaron a instalarse en rincones con cartones y cobijas. Y entonces la vio. Caminaba despacio, arrastrando los pies, con un moletón gris desgastado y una sudadera que parecía 2 tallas más grande. El cabello le caía en mechones gruesos, enredados, llenos de nudos que parecían dreadlocks involuntarios. Las manos las llevaba metidas en los bolsillos, pero cuando las sacó para ajustarse la capucha, Emilio vio que estaban sucias, con lodo incrustado bajo las uñas y en las palmas. La mujer se sentó en el suelo, recargó la espalda contra una columna y cerró los ojos. Emilio se levantó despacio. Las piernas no le respondían bien. Caminó hacia ella con el corazón golpeándole el pecho. Se detuvo a 1 metro de distancia. La mujer no abrió los ojos. Emilio tragó saliva y dijo, casi en un susurro, ¿Laura? La mujer no reaccionó. Emilio lo repitió, un poco más fuerte. Esta vez, ella abrió los ojos lentamente y lo miró. No había reconocimiento en su mirada, solo confusión. Emilio se agachó despacio, quedando a la altura de la mujer. Ella lo miraba con los ojos entreabiertos, como si le costara trabajo enfocar. Tenía la piel de la cara manchada, cortaduras pequeñas en las mejillas, los labios resecos. El olor era fuerte, sudor acumulado, ropa húmeda, tierra mojada. Emilio intentó controlar la respiración. No quería asustarla. «Laura, soy yo, Emilio», dijo despacio. La mujer parpadeó, pero no respondió. Emilio sacó su celular y buscó una foto vieja, donde aparecían los dos juntos, en una comida familiar de años atrás. Se la mostró. «Mira, somos nosotros. ¿Te acuerdas?» Ella miró la pantalla sin mucho interés. Luego desvió la vista hacia el piso. Emilio sintió que algo se le rompía por dentro. Intentó otra cosa. Recordó una frase que su madre usaba cuando Laura era niña, una forma cariñosa de llamarla, que solo existía dentro de la familia. «Mariposa valiente», le decía. Emilio lo susurró, casi como una prueba. La mujer levantó la mirada de golpe. Sus ojos cambiaron. No era exactamente reconocimiento, pero algo en su expresión se movió. Abrió la boca como para hablar, pero no salió ninguna palabra, solo un sonido ahogado. Emilio sintió que las lágrimas le ganaban. «¿Eres tú, verdad?», dijo. La mujer seguía mirándolo, confundida, pero ya no con la misma indiferencia de antes. Emilio marcó al 911 desde su celular y pidió apoyo. Explicó que había localizado a su hermana desaparecida, que necesitaba una ambulancia, que la mujer parecía desorientada. La operadora le pidió la ubicación exacta y le dijo que enviaría una unidad de inmediato. Mientras esperaba, Emilio intentó hablarle con calma. Le contó quién era él, dónde vivían antes, el nombre de su madre. La mujer escuchaba en silencio, con la mirada perdida. A veces asentía levemente, pero no decía nada. Emilio notó que temblaba, aunque no hacía tanto frío. Le ofreció su chamarra.
Ella la aceptó sin palabras y se la puso encima del moletón sucio. 15 minutos después, llegó una ambulancia con 2 paramédicos y un patrullero de la SSC. Emilio les explicó la situación rápidamente. Desaparición en 2011, búsqueda de 12 años, reconocimiento hace unos minutos. Uno de los paramédicos se acercó a la mujer y le habló despacio, presentándose, diciéndole que estaban ahí para ayudarla. Ella no opuso resistencia cuando le tomaron los signos vitales. Presión baja, temperatura corporal ligeramente baja, deshidratación evidente. Los paramédicos le preguntaron su nombre. Ella tardó en responder. Finalmente, con voz rasposa, dijo: Laura. Emilio sintió que el aire le faltaba. Era ella. Era su hermana. Uno de los policías le pidió identificación a Emilio y revisó el reporte de desaparición en el sistema desde una tablet. Confirmó que había un folio activo desde 2011. Le dijo que lo acompañarían al hospital para formalizar el proceso. Laura fue subida a la ambulancia con ayuda de los paramédicos. Emilio subió también. Durante el trayecto, él intentó hablarle de nuevo, pero ella mantenía la mirada fija en la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad. No lloraba. No parecía asustada, solo ausente, como si estuviera ahí, pero al mismo tiempo muy lejos. Emilio le tomó la mano con cuidado. Estaba fría, áspera, las uñas rotas y sucias. Ella no la retiró. Llegaron al Hospital General Balbuena, cerca de las 9 de la noche. Laura fue ingresada directamente a urgencias. Un médico la revisó. Signos de desnutrición leve, deshidratación, múltiples cortadas superficiales en manos y brazos, hongos en los pies, una infección leve en la piel. Nada que pusiera su vida en riesgo inmediato. Le colocaron una vía intravenosa para hidratación y le administraron antibióticos. Le limpiaron las heridas y le ofrecieron ropa limpia del hospital. Una trabajadora social se presentó y comenzó a hacer preguntas básicas. Laura respondía con monosílabos, a veces solo con gestos. Cuando le preguntaron dónde había estado los últimos años, ella negó con la cabeza. No sé, dijo. La trabajadora anotó todo en un formato. Emilio explicó que su hermana llevaba 12 años desaparecida y que acababa de localizarla en la Tapo. La trabajadora asintió y dijo que activaría el protocolo correspondiente. Un psicólogo de guardia fue llamado para hacer una evaluación preliminar. Habló con Laura a solas durante 20 minutos. Al salir, le explicó a Emilio que la mujer presentaba signos de amnesia disociativa, probablemente vinculada a estrés postraumático prolongado. No recordaba detalles específicos de los últimos años, solo fragmentos sueltos, lugares, sensaciones, imágenes sin contexto. El psicólogo recomendó observación, terapia especializada y tiempo. Mucho tiempo. Emilio llamó a su madre desde el pasillo del hospital. Le dijo que había encontrado a Laura, que estaba viva, que estaba en el hospital. La madre no respondió de inmediato. Solo se escuchó su respiración entrecortada del otro lado de la línea. Luego, con la voz quebrada, preguntó: ¿Estás seguro? Emilio le confirmó que sí. Su madre dijo que iría en cuanto amaneciera. Colgó sin decir más. A la mañana siguiente, la madre de Laura llegó al Hospital Balbuena acompañada de una prima. Emilio las esperaba en la entrada de urgencias. La madre traía una bolsa con ropa limpia, un cepillo, artículos de higiene personal. Caminaba despacio, apoyándose en el brazo de la prima. Cuando Emilio la abrazó, ella solo preguntó: ¿Dónde está? Laura había pasado la noche en observación. Le habían asignado una cama en el área de medicina interna. Cuando su madre entró a la habitación, se detuvo en seco. La mujer, que estaba sentada en la cama, con una bata de hospital y el cabello todavía enredado, no se parecía a la hija que recordaba. Había perdido peso, su piel estaba manchada, sus manos mostraban cicatrices recientes. Pero los ojos eran los mismos. La madre se acercó despacio. Se sentó en la orilla de la cama y extendió una mano temblorosa. Laura la miró sin expresión evidente, pero no se alejó. La madre le tocó el rostro con cuidado, como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo.
¿Me reconoces?, preguntó con voz quebrada. Laura tardó en responder. Finalmente asintió levemente. «Mamá», susurró. Fue la primera palabra completa que pronunció desde el reencuentro. El médico a cargo explicó que Laura necesitaba quedar internada al menos una semana para completar estudios, estabilizar su estado físico y coordinar con el área de salud mental. Durante esos días, se le realizaron análisis de sangre, radiografías, evaluaciones nutricionales y pruebas neurológicas básicas. Todo indicó que, a pesar del deterioro evidente, no había daños orgánicos graves. Su cuerpo había resistido 12 años en condiciones extremas. Paralelamente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue notificada. Un agente del área de personas desaparecidas acudió al hospital para levantar un acta de localización. Le tomaron las huellas dactilares a Laura y las compararon con las del archivo de 2011. Coincidían. También se solicitó una muestra de ADN mediante hisopo bucal, que sería cotejada con el perfil genético de la madre, registrado en 2014. El resultado tardaría unos días, pero era un trámite de protocolo. No había duda de que era ella. Durante la entrevista ministerial, Laura apenas pudo aportar información. Cuando le preguntaron dónde había estado todos esos años, negó con la cabeza. «No me acuerdo bien», repetía. El agente intentó guiarla con preguntas más específicas. Si alguien la había retenido contra su voluntad, si recordaba nombres, lugares, eventos concretos. Laura solo mencionaba fragmentos. Muchas terminales, frío, gente que gritaba, días sin comer. Nada estructurado. El agente anotó todo y dejó abierta la posibilidad de continuar la entrevista más adelante, cuando su estado mejorara. El psicólogo que la evaluó durante su internamiento explicó a la familia que la amnesia disociativa era una respuesta del cerebro ante situaciones de estrés extremo prolongado. Laura había bloqueado recuerdos para protegerse. Algunos podían regresar con el tiempo, otros, tal vez, nunca. Recomendó terapia cognitivo-conductual, un ambiente estable, paciencia y evitar presionarla para que recordara. Obligarla a revivir algo que su mente decidió borrar puede ser contraproducente, advirtió. Emilio pasaba las tardes en el hospital. Le llevaba comida que su madre preparaba, aunque Laura comía poco. También le llevó ropa nueva, pantalones, blusas sencillas, tenis. Un día trajo un cepillo y le preguntó si podía ayudarla con el cabello. Laura aceptó. Emilio tardó más de 1 hora, desenredando los nudos con paciencia, cortando secciones que ya no tenían remedio. Laura no habló durante todo el proceso. Solo miraba al frente, con la vista perdida. Una trabajadora social del hospital gestionó el trámite para que Laura fuera registrada nuevamente en el sistema del registro civil. Durante los 12 años de ausencia, su acta seguía vigente, pero era necesario actualizar su situación legal. También se inició el proceso de reemisión de CURP, credencial de elector y certificado de estudios. Todo debía reconstruirse desde cero. El 7 de noviembre de 2023, Laura fue dada de alta médica. No tenía un lugar fijo donde vivir. El departamento de Narvarte donde había habitado ya no era una opción. La madre propuso que se quedara en Iztapalapa, pero la casa era pequeña y la convivencia podía ser complicada. Emilio investigó opciones de refugios temporales y encontró un programa de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social que ofrecía alojamiento asistido para personas en proceso de reintegración. El lugar quedaba en la colonia Moctezuma, en un edificio adaptado con habitaciones individuales, comedor común y acompañamiento psicológico. Laura fue aceptada en el programa. Emilio la acompañó el día de su ingreso. Ella llevaba una maleta pequeña con la ropa que le habían comprado y algunos artículos personales. Al despedirse, Emilio le dijo que la visitaría cada semana. Laura asintió sin decir nada. Entró al edificio y no volteó atrás. Los primeros días en el refugio fueron difíciles. Laura no hablaba con las demás residentes. Pasaba horas sentada en su cuarto, mirando por la ventana. Rechazaba algunas comidas.
Las trabajadoras sociales del lugar reportaron que no había señales de agresividad ni intentos de fuga, pero sí un aislamiento marcado. Le asignaron sesiones de terapia individual 3 veces por semana con una psicóloga especializada en trauma. En las sesiones, Laura hablaba poco. La psicóloga intentaba construir un mapa de lo que había pasado durante los años perdidos. Laura mencionó que recordaba haber dormido en terminales de autobuses, en parques, debajo de puentes. Dijo que trabajó limpiando vidrios de coches en algunos cruceros, que juntó latas para venderlas. Habló de días enteros sin comer, de noches bajo la lluvia, de gente que le gritaba o la ignoraba. Pero no podía armar una cronología. Todo estaba mezclado, sin orden. Un detalle llamó la atención de la psicóloga. Laura mencionó varias veces la palabra mariposa. Decía que cuando todo era muy difícil, cerraba los ojos y pensaba en mariposas. La psicóloga le preguntó si sabía por qué. Laura se quedó en silencio un largo rato. Luego, con voz muy baja, dijo: «Alguien me decía así». La psicóloga no insistió. Anotó el detalle y lo compartió con Emilio en una reunión de seguimiento. A mediados de noviembre, los resultados de la comparación de ADN confirmaron oficialmente lo que todos ya sabían. La mujer localizada en la Tapo era Laura Andrade. La fiscalía actualizó el expediente como persona localizada con vida y cerró la investigación activa. El agente a cargo redactó un informe final donde constaba que no había evidencia de delito cometido por terceros, que la desaparición había sido resultado de una crisis personal seguida de años en situación de calle. El caso fue archivado. La madre de Laura recibió una copia del documento en su domicilio. Lo leyó sin emoción visible. Emilio, que estaba con ella ese día, notó que no dijo nada al respecto. Solo dobló los papeles y los guardó en una carpeta junto con los volantes viejos, las fotos y las capturas de pantalla del video de TikTok. «Ya no importa», murmuró. Emilio no supo si se refería al informe o a todo lo demás. Las visitas al refugio se volvieron parte de la rutina familiar. Emilio iba cada miércoles por la tarde. Su madre intentó acompañarlo las primeras semanas, pero le costaba trabajo ver a Laura en ese estado. Prefería quedarse en casa y enviarle comida, ropa o cosas que pensaba que podía necesitar. Emilio llevaba todo y se sentaba con Laura en el comedor del refugio, aunque ella casi no hablaba. A veces pasaban media hora en silencio, solo acompañándose. Laura comenzó a mostrar pequeños avances. En diciembre aceptó participar en un taller de manualidades que organizaban en el refugio. Hacían pulseras con Shakira, llaveros de estambre, tarjetas de papel. Laura trabajaba despacio, con las manos todavía torpes por las cicatrices. Terminaba pocas cosas, pero no se rendía. Una trabajadora social le dijo a Emilio que esos avances, aunque parecieran mínimos, eran importantes. Significaban que Laura empezaba a reconectarse con algo. En enero de 2024, la psicóloga del refugio propuso integrar a Laura en un programa de empleo protegido. Era un taller de costura operado por una cooperativa que contrataba a personas en proceso de reinserción social. El trabajo consistía en hacer bolsas de tela, delantales, manteles. Laura aceptó intentarlo. Comenzó a ir 3 días por semana, acompañada al principio por una trabajadora social. Ganaba poco, apenas unos cientos de pesos a la semana, pero era un ingreso propio. El contacto con la familia seguía siendo complicado. Laura no rechazaba las visitas, pero tampoco mostraba entusiasmo. Emilio intentó llevarla a Iztapalapa para una comida familiar en febrero, pero Laura se puso nerviosa cuando llegó a la casa. No quiso entrar. Se quedó parada en la puerta, mirando hacia la calle. Emilio no insistió. La llevó de regreso al refugio sin preguntas. La madre lloró esa noche. Sentía que había recuperado a su hija, solo para confirmar que la persona que volvió ya no era la misma. En marzo, durante una sesión de terapia, Laura habló por primera vez de la noche en que desapareció. Dijo que recordaba haber bajado al metro, haber tomado el tren, sentirse muy cansada. Mencionó que en Tacubaya, al hacer el transbordo, sintió que todo le daba vueltas.
Se sentó en una banca del andén y cerró los ojos. Cuando los abrió, ya era de madrugada. No tenía la mochila. No tenía el celular. No sabía cómo había llegado a San Lázaro. La psicóloga anotó todo. Le preguntó si recordaba qué pasó después. Laura dijo que intentó volver a Narvarte, pero no tenía dinero para el metro. Caminó sin rumbo. Llegó a la Tapo porque vio que había gente durmiendo afuera. Pensó que podía quedarse ahí una noche, solo hasta que amaneciera. Pero la vergüenza de volver sin explicación, de enfrentar a su familia, de admitir que no sabía qué le había pasado, la paralizó. Entonces un día se convirtió en 2, luego en una semana, luego en meses. Y dejó de contar. Ese testimonio fue clave para entender lo que había ocurrido. Laura había experimentado un episodio disociativo severo la noche del 15 de septiembre de 2011, probablemente detonado por el agotamiento emocional y físico acumulado. Perdió la conexión con su identidad, con su rutina, con todo lo que la anclaba a su vida anterior. Y en lugar de pedir ayuda, se dejó llevar por la deriva. La psicóloga explicó que no era extraño. Muchas personas en situación de calle habían llegado ahí por procesos similares. En abril, Emilio llevó a Laura a un parque en Iztacalco. Caminaron despacio, sin hablar mucho. En un momento, Laura se detuvo frente a un puesto de flores donde vendían plantas en macetas pequeñas. Señaló una con flores naranjas. Mariposa, dijo. Emilio entendió que se refería a las asclepias, las plantas que atraen mariposas monarca. Compró una y se la dio. Laura la sostuvo con cuidado durante todo el camino de regreso. La relación entre ambos comenzó a reconstruirse desde esos gestos pequeños. Emilio aprendió a no forzar conversaciones, a no pedir explicaciones. Laura aprendió a confiar de nuevo, poco a poco. No hablaban del pasado a menos que ella lo mencionara primero. Hablaban del presente, del clima, de la comida, de las cosas simples. Eso era suficiente por ahora. En mayo, Laura recibió su credencial de elector nueva. Emilio la acompañó a recogerla en el módulo del INE. Laura miró la foto en silencio. Era la primera identificación oficial que tenía en 12 años. La guardó en su cartera sin decir nada, pero Emilio notó que esa noche, cuando la visitó en el refugio, la llevaba consigo. Era un paso pequeño, pero significaba que Laura empezaba a reconocerse de nuevo como alguien con nombre, con historia, con lugar en el mundo. Para junio de 2024, Laura llevaba 7 meses en el refugio de la Moctezuma. Las trabajadoras sociales comenzaron a plantear la posibilidad de que buscara un espacio de vivienda más independiente. El programa de alojamiento asistido estaba diseñado para ser temporal, no permanente. Laura tendría que dar el siguiente paso. La idea la asustó. Le dijo a su psicóloga que no se sentía lista, que no sabía cómo vivir sola. La psicóloga le explicó que no estaría completamente sola, que habría seguimiento, apoyo, visitas regulares. Emilio empezó a buscar opciones. Revisó cuartos en renta, departamentos compartidos, programas de vivienda social. Encontró un cuarto en la colonia agrícola oriental, cerca de un mercado. Era pequeño, con baño compartido, pero limpio y seguro. El dueño aceptó rentar sin depósito después de que Emilio le explicó la situación y se ofreció como aval. Laura fue a verlo una tarde de julio. Entró, miró las paredes vacías, la cama individual, la ventana que daban a un patio. No dijo si le gustaba o no. Solo preguntó, ¿puedo traer la planta? Emilio asintió. A finales de julio, Laura se mudó. Emilio la ayudó a llevar sus pocas pertenencias, ropa, la planta de asclepias, algunos cuadernos que le habían dado en el refugio, la credencial de elector. El primer día, Laura se sentó en la orilla de la cama y no se movió durante horas. Emilio se quedó con ella hasta que oscureció. Antes de irse, le dejó su número anotado en un papel, aunque ella ya lo tenía. Cualquier cosa, me llamas, le dijo. Laura asintió. Los primeros días en el cuarto fueron difíciles. Laura no sabía cómo estructurar el tiempo.
Se despertaba muy temprano, antes del amanecer, como cuando vivía en la calle. A veces salía a caminar sin rumbo, regresaba horas después. Otras veces no salía en todo el día. Emilio la llamaba cada mañana para saber cómo estaba. Las conversaciones eran cortas. ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿Comiste algo? Sí. ¿Necesitas algo? No. En agosto, Laura retomó el trabajo en el taller de costura. Al principio le costó adaptarse de nuevo al ritmo, pero las encargadas fueron pacientes. Le asignaron tareas sencillas: cortar telas, medir, planchar. Laura trabajaba en silencio, sin hablar con las demás. Una de las mujeres del taller intentó iniciar conversación varias veces, pero Laura solo respondía con monosílabos. No era grosera, solo distante. La relación con su madre seguía siendo frágil. Emilio las invitó a comer juntas un domingo de agosto, en una fonda de la Agrícola Oriental, cerca del cuarto de Laura. La madre llegó con un tupper lleno de arroz y pollo guisado. Laura comió poco. La madre intentó preguntarle cómo se sentía, si necesitaba algo, si dormía bien. Laura respondía con gestos, sin mucha elaboración. La madre insistió: ¿por qué no me cuentas qué te pasó? Laura bajó los cubiertos y se quedó mirando el plato. No respondió. Emilio cambió de tema rápidamente. El resto de la comida transcurrió en un silencio incómodo. Después de esa comida, Laura le dijo a Emilio que prefería no ver a su madre por un tiempo. No porque estuviera enojada, simplemente porque no sabía qué decirle. Emilio se lo explicó a su madre con cuidado. Ella no lo tomó bien. Sintió que Laura la estaba rechazando, que después de 12 años buscándola, ahora que la había recuperado, su hija no quería estar cerca. Emilio intentó mediar, pero ambas partes estaban heridas de formas distintas. En septiembre, Laura empezó a tener pesadillas. Se despertaba en medio de la noche, sudando, con la sensación de estar atrapada. En una de esas ocasiones, marcó al celular de Emilio a las 3 de la madrugada. Él contestó de inmediato. Laura no habló al principio, solo se escuchaba su respiración agitada. ¿Qué pasó?, preguntó Emilio. Soñé que estaba en la terminal y no podía salir, dijo ella con voz temblorosa. Emilio se quedó en línea con ella hasta que se calmó. No colgaron hasta que amaneció. La psicóloga del refugio, que seguía dando seguimiento a Laura, sugirió que tal vez necesitaba medicamento para estabilizar el sueño y reducir la ansiedad. Laura aceptó. Le recetaron un antidepresivo suave y un ansiolítico para las noches. Los primeros días sintió náuseas y mareo, pero con el tiempo los síntomas se estabilizaron. Las pesadillas no desaparecieron por completo, pero disminuyeron. En octubre, Laura cumplió 1 año de haber sido encontrada. Emilio le preguntó si quería hacer algo especial. Ella dijo que no. No quería celebraciones ni recordatorios. Emilio respetó su decisión. En lugar de eso, fue a visitarla como cualquier otro día. Llevó tamales de una tienda que quedaba cerca del cuarto. Se sentaron en el patio del edificio y comieron en silencio. Laura terminó 2 tamales completos. Era la primera vez en meses que Emilio la veía comer con algo parecido al apetito. Ese mismo mes, Laura recibió su primer pago formal del taller de costura, depositado en una cuenta bancaria que Emilio la había ayudado a abrir. No era mucho, apenas 2,000 pesos, pero era dinero que había ganado ella misma. Laura miró el saldo en el cajero automático y, por primera vez en mucho tiempo, Emilio la vio sonreír. Fue una sonrisa breve, casi imperceptible, pero estaba ahí. En noviembre de 2024, Laura llevaba más de 1 año localizada y 4 meses viviendo sola en el cuarto de la Agrícola Oriental. Su rutina se había estabilizado. Se levantaba temprano, desayunaba algo ligero, iba al taller de costura 3 días a la semana y asistía a terapia los martes por la tarde. Los fines de semana los pasaba sola, a veces caminando por el mercado cercano, otras veces simplemente quedándose en el cuarto con la puerta cerrada. Emilio seguía siendo su único contacto familiar constante. Hablaban por teléfono casi todos los días y él la visitaba al menos 1 vez por semana. A veces llevaba comida,
Otras veces solo iba a sentarse con ella. Laura había empezado a hablar un poco más, aunque seguía siendo de pocas palabras. Mencionaba cosas pequeñas, que había visto un perro en la calle, que en el taller le habían enseñado un nuevo tipo de costura, que la planta de Asclepias había dado flores. La relación con su madre seguía distante. Habían intentado verse 2 veces más desde la comida de agosto, pero ambas ocasiones terminaron en silencios incómodos y despedidas rápidas. La madre no entendía por qué Laura no quería hablar del pasado, por qué no lloraba, por qué no mostraba alivio o gratitud por haber sido encontrada. Emilio le explicó una y otra vez que Laura estaba procesando todo a su manera, que forzarla solo empeoraría las cosas. Pero la madre sentía que había perdido a su hija 2 veces, una en 2011 y otra en 2023. Un día de diciembre, Laura le pidió a Emilio que la acompañara a la Tapo. Él se sorprendió. Laura no había vuelto a ese lugar desde la noche en que la encontraron. Le preguntó si estaba segura. Ella asintió. «Necesito verlo de nuevo», dijo. Emilio aceptó sin hacer más preguntas. Fueron un sábado por la mañana, cuando la terminal estaba llena de gente comprando boletos para las fiestas decembrinas. Laura caminó despacio por los pasillos. Se detuvo frente a la columna donde Emilio la había encontrado. Se quedó ahí parada, mirando el suelo. Emilio esperó a un par de metros de distancia, sin interrumpir. Después de varios minutos, Laura habló. «Aquí dormí muchas noches», dijo. «No sé cuántas. A veces llovía y el agua se metía. A veces hacía tanto frío que no sentía los pies». Emilio escuchó en silencio. Laura siguió. «Había un señor que vendía café. A veces me regalaba un vaso cuando veía que temblaba mucho». Emilio no sabía qué decir. Laura continuó caminando. Lo llevó hasta un rincón cerca de las taquillas del lado norte. «Aquí guardaba las cosas que encontraba», dijo. «Botellas, latas, cartones. Los vendía para comprar algo de comer». Señaló una banca. «Ahí dormía cuando no había lugar afuera». Emilio sintió un nudo en la garganta. Laura no lloraba. Solo recordaba en voz alta, como si estuviera leyendo una lista. Salieron de la terminal media hora después. Laura no dijo nada más durante el trayecto de regreso. Emilio tampoco preguntó. Esa noche, cuando habló con la psicóloga de Laura en una llamada de seguimiento, le contó lo que había pasado. La psicóloga le explicó que era parte del proceso. Laura estaba reconstruyendo su historia, llenando los espacios en blanco. Volver a ese lugar era una forma de confrontar lo que había vivido sin que la abrumara. En enero de 2025, Laura expresó interés en retomar sus estudios. Había dejado la preparatoria trunca años atrás y quería terminarla. Emilio la ayudó a inscribirse en un programa de educación abierta que ofrecía clases los sábados. Laura asistió a la primera sesión con nerviosismo evidente. Le costó trabajo concentrarse, pero no abandonó. A la tercera semana ya había completado el primer módulo. El taller de costura le ofreció más horas de trabajo. Laura aceptó. Ahora iba 5 días a la semana. Su sueldo aumentó a casi 4,000 pesos al mes. No era mucho, pero le alcanzaba para pagar la renta, comprar comida básica y ahorrar un poco. Emilio notó que Laura empezaba a preocuparse por cosas cotidianas. Si le alcanzaba para el gas, si necesitaba comprar jabón, si debía renovar su credencial del metro. Eran preocupaciones normales, pero para Laura eran señales de que estaba volviendo a habitar el mundo. Un domingo de febrero, Laura le pidió a Emilio que la llevara a Narvarte. Quería ver la calle donde había vivido antes de desaparecer. Fueron en metro. Laura bajó en Chilpancingo, la misma estación de donde había salido la noche del 15 de septiembre de 2011. Caminó por las calles despacio, reconociendo tiendas, esquinas, edificios. Se detuvo frente al que había sido su departamento. Miró hacia arriba, hacia la ventana de lo que había sido su cuarto. No dijo nada. Solo observó durante un rato largo. Después caminaron hasta la Roma. Laura encontró el hostal donde había trabajado. El lugar ya no era hostal. Ahora era una cafetería. Entraron. Laura pidió un café
y se sentó junto a la ventana. Aquí atendía el teléfono, dijo, señalando el mostrador. La dueña era buena conmigo. No sé si siga viva. Emilio le dijo que podían intentar buscarla si quería. Laura negó con la cabeza. No tiene caso, ya pasó mucho tiempo. En marzo, Laura aceptó ver a su madre de nuevo. Fue una visita breve, en casa de la madre en Iztapalapa. Esta vez, la madre no hizo preguntas. Solo preparó comida, sirvió los platos y comieron juntas. Laura ayudó a lavar los trastes después. Antes de irse, la madre le dio una bolsa con ropa que había guardado desde 2011. Blusas, pantalones, una chamarra. Laura la aceptó sin decir mucho. En el camino de regreso, le dijo a Emilio que había estado bien. No fue fácil, pero había estado bien. Entre finales de 2024 y principios del año siguiente, Laura había avanzado considerablemente en sus módulos de preparatoria abierta. Le costaba trabajo retener información, sobre todo en matemáticas, pero no se rendía. Emilio la ayudaba cuando podía, sentándose con ella en su cuarto a repasar ejercicios. A veces Laura se frustraba y decía que no iba a poder, que había olvidado cómo estudiar. Emilio le recordaba que llevaba apenas meses intentándolo, que era normal que fuera difícil. En el taller de costura, Laura había ganado confianza. Ya no solo cortaba y planchaba, ahora también cosía piezas completas. Una de las encargadas le dijo que tenía buena mano para el trabajo y que si seguía así, podrían darle un puesto fijo con prestaciones. Laura no respondió con entusiasmo, pero tampoco rechazó la idea. Era una posibilidad que antes ni siquiera existía. La psicóloga del seguimiento notó que Laura había dejado de mencionar las pesadillas con tanta frecuencia. En las últimas sesiones, hablaba más de su rutina diaria que de los años perdidos. Eso era una buena señal. Significaba que el presente empezaba a pesar más que el pasado. La psicóloga redujo las sesiones de 3 a 2 veces por mes, con la opción de aumentarlas si Laura lo necesitaba. También comenzó a hablar de un posible alta en los meses siguientes, aunque con seguimiento opcional. Laura le contó a Emilio que una de las mujeres del taller le había invitado a su casa para una comida. Era la misma que había intentado hablarle meses atrás. Laura aceptó la invitación, aunque con dudas. Fue un sábado. Emilio la acompañó hasta la puerta de la casa, en la colonia Escuadrón 201, y esperó afuera. Laura entró nerviosa. La comida duró 2 horas. Cuando salió, le dijo a Emilio que había estado bien. La mujer tenía 3 hijos, un esposo que trabajaba de chofer y un perro pequeño. Habían comido mole y Laura había ayudado a lavar los platos. No habían hablado de nada profundo, solo de cosas cotidianas. Laura dijo que le había gustado sentirse normal. Esa experiencia marcó un cambio. Laura empezó a abrirse más en el taller. No hablaba mucho, pero ya no evitaba las conversaciones. Aprendió los nombres de sus compañeras, preguntaba por sus familias. A veces sonreía cuando alguien contaba algo gracioso. Eran avances pequeños, pero visibles. Cuando Laura cumplió 38 años, Emilio le organizó una comida pequeña en su cuarto. Invitó solo a su madre y a la mujer del taller que se había vuelto cercana a Laura. Compraron pastel de 3 leches en una panadería de la colonia. Laura sopló las velas sin pedir ningún deseo en voz alta. Comieron en silencio, con la puerta del cuarto abierta para que entrara aire. Fue una celebración sencilla, sin dramatismo. Laura dijo que había sido su primer cumpleaños en mucho tiempo del que tenía memoria. Laura terminó el 3er módulo de preparatoria. Le faltaban 3 más para completar el nivel. Emilio le regaló una mochila nueva para que llevara sus cuadernos. Era azul, como la que usaba en 2011. Laura la vio y se quedó callada. Emilio se preocupó, pensó que había sido un error. Pero Laura solo dijo, «Gracias», y la guardó con cuidado. Desde ese día la usaba cada sábado para ir a clases. La relación con su madre mejoró gradualmente. Ya no había silencios tan pesados. Hablaban por teléfono una vez por semana y se veían cada 15 días. La madre aprendió a no hacer preguntas sobre el pasado.
Laura aprendió a compartir cosas del presente, que le habían pagado, que había aprobado un examen, que había probado un nuevo tipo de pan en el mercado. Eran conversaciones simples, pero suficientes. Laura recibió su primer pago con prestaciones del taller. Ahora estaba dada de alta en el Seguro Social. Tenía derecho a atención médica, a incapacidades, a aguinaldo. Emilio le explicó lo que significaba cada cosa. Laura escuchó con atención y preguntó si eso quería decir que ya no dependía de nadie. Emilio le dijo que sí, que estaba construyendo su propia vida. Laura asintió. No sonrió, pero había algo en su mirada que Emilio no había visto antes. Calma. Poco después, Laura le propuso a Emilio que dejara de visitarla tan seguido. No porque no quisiera verlo, sino porque sentía que necesitaba aprender a estar sola sin depender de sus visitas. Emilio entendió. Acordaron que hablarían por teléfono 2 veces por semana y que se verían cada 15 días, a menos que Laura necesitara algo antes. Fue difícil para Emilio dar ese paso atrás, pero sabía que era lo correcto. Un día, mientras Laura esperaba el metro en la estación San Lázaro, después de una visita al hospital para renovar recetas, vio a una mujer joven sentada en el piso del andén. Tenía el cabello sucio, las manos manchadas, la ropa rasgada. Laura se detuvo. La observó durante varios segundos. Luego sacó un billete de 50 pesos de su cartera y se lo dio. La mujer levantó la mirada, sorprendida. Laura no dijo nada. Solo dejó el billete en su mano y siguió caminando. Esa noche, Laura le contó a Emilio lo que había hecho. Él le preguntó por qué. Laura tardó en responder. «Porque yo estuve ahí», dijo finalmente. «Y nadie me dio nada. Solo me ignoraban o me gritaban que me quitara». Emilio no supo qué decir. Laura continuó. «No sé si ese dinero le sirva, pero al menos no la ignoré». Emilio sintió que algo en su hermana había cambiado. No era la misma persona de antes, pero tampoco era la mujer perdida que había encontrado bajo la lona verde. Era alguien nuevo. Conforme avanzaban los meses, Laura había construido una rutina estable. Trabajaba de lunes a viernes en el taller, asistía a clases los sábados, iba a terapia cuando lo necesitaba y mantenía contacto regular con Emilio y su madre. No era la vida que había tenido en 2011, pero era una vida propia, construida desde cero con paciencia y esfuerzo. En el taller de costura, Laura ya manejaba la máquina industrial con soltura. Le habían asignado la tarea de hacer costuras decorativas en manteles y delantales, un trabajo que requería precisión. Una de las encargadas comentó que Laura tenía buen pulso y que pocas veces cometía errores. Laura no respondió con orgullo ni con falsa modestia. Solo asintió y siguió trabajando. Así era ella, discreta, presente, sin aspavientos. Laura completó el 4º módulo de preparatoria. Le faltaban solo 2. Su promedio no era sobresaliente, pero aprobaba. El asesor del programa le dijo que si mantenía ese ritmo, terminaría en unos meses. Laura preguntó si después podría estudiar algo más, como una carrera técnica. El asesor le dijo que sí, que había opciones en oficios, enfermería, administración. Laura dijo que lo pensaría. La madre de Laura comenzó a hablar de la posibilidad de que su hija fuera a vivir con ella en Iztapalapa. Emilio le advirtió que no era buena idea presionarla. Laura necesitaba su espacio, su independencia. Pero la madre insistía en que el cuarto de la Agrícola Oriental era muy pequeño, que Laura merecía algo mejor. Emilio le explicó que algo mejor no siempre significaba volver atrás, que Laura estaba construyendo su vida a su manera. La madre lo entendió, aunque no del todo. Laura asistió a la posada del taller de costura a finales del año. Era la primera vez en años que participaba en una reunión social voluntariamente. Hubo comida, música de radio, intercambio de regalos. Laura recibió un juego de tazas. Ella había llevado una bolsa de tela que cosió ella misma. Le tocó a una compañera que trabajaba en el área de empaque. La mujer la abrazó y le dijo que era muy bonita. Laura sonrió brevemente, incómoda pero no molesta. Esa noche, Laura llamó a Emilio. Le contó de la posada, de la comida,
de que había bailado una canción aunque no sabía los pasos. Emilio la escuchó con atención. Laura le dijo: «Creo que estoy bien». Emilio no supo si reír o llorar. Le preguntó qué significaba eso. Laura respondió: «No sé, solo que ya no siento que me estoy cayendo todo el tiempo». Emilio le dijo que estaba orgulloso de ella. Laura no dijo nada más. Colgó después de un «Nos hablamos mañana». Laura tomó una decisión importante. Quería buscar un departamento propio, no solo un cuarto. Había ahorrado algo de dinero y con su sueldo fijo podía pagar una renta más alta. Emilio la ayudó a buscar. Encontraron un departamento pequeño en la colonia Magdalena Mixhuca, con cocina integrada y baño propio. No era lujoso, pero era un espacio completo. Laura lo vio y dijo que sí de inmediato. La mudanza fue sencilla. Laura no tenía muchas cosas: ropa, la planta de asclepias que ya había crecido bastante, algunos libros de la preparatoria, la mochila azul, las tazas de la posada. Emilio la ayudó a cargar todo. Ese día también fue la madre. Entre los tres acomodaron los muebles básicos que compraron en un tianguis: una mesa, 2 sillas, un colchón. Laura colocó la planta en la ventana, donde le daba el sol de la mañana. Esa noche, Laura durmió sola en su departamento por primera vez. No tuvo pesadillas. Se despertó temprano, preparó café en una cafetera vieja que Emilio le había regalado y se sentó junto a la ventana. Vio pasar el tráfico de la avenida, escuchó el ruido de los camiones, el grito de los vendedores ambulantes. Todo era ruidoso, caótico, pero era suyo. Laura inscribió el 5º módulo de preparatoria. Le faltaba solo uno más. También comenzó a pensar en qué estudiar después. Le interesaba algo relacionado con textiles o diseño de ropa. Emilio le dijo que había cursos técnicos en el Instituto de Capacitación para el Trabajo. Laura investigó en línea desde un café internet cercano y encontró uno de patronaje y confección. Dijo que se inscribiría en cuanto terminara la preparatoria. La psicóloga del seguimiento le dio el alta formal. Le dijo que había hecho un trabajo impresionante, que el proceso de reintegración había sido largo pero sólido. Laura le preguntó si alguna vez recuperaría todos los recuerdos de los años perdidos. La psicóloga le dijo que probablemente no, que algunos se quedarían en la sombra para siempre. Laura aceptó esa respuesta sin tristeza. «Está bien», dijo. «Ya no los necesito». Poco después, Laura terminó la preparatoria. Recibió su certificado en una ceremonia pequeña del programa de educación abierta. Asistieron Emilio, su madre y la mujer del taller que se había vuelto su amiga. Laura no lloró cuando le entregaron el papel. Solo lo guardó con cuidado en una carpeta. Al salir, su madre le dijo: «Tu papá estaría orgulloso». Laura no respondió. Su padre había muerto cuando ella tenía 16 años. No lo recordaba bien, pero sabía que habría sido cierto. Laura Andrade tenía 39 años y una vida que, aunque no se parecía en nada a la que había dejado en 2011, era suya. Vivía en su departamento de la Magdalena Mixhuca, trabajaba en el taller de costura, había terminado la preparatoria y planeaba inscribirse en un curso técnico de patronaje. Su relación con Emilio era sólida, con su madre, funcional. Ya no había reproches ni preguntas incómodas. Laura seguía teniendo días difíciles. Había mañanas en las que no quería levantarse, tardes en las que el peso de todo lo vivido la aplastaba. Pero había aprendido a pedir ayuda cuando la necesitaba. Llamaba a Emilio, salía a caminar, se sentaba junto a la ventana con un café. Estrategias pequeñas que la mantenían a flote. Una tarde, mientras caminaba de regreso a su departamento, pasó frente a un puesto de flores. Vio mariposas monarca pintadas en un cartel. Le recordó la blusa que usaba el día que desapareció, la que tenía bordadas 2 mariposas cerca del cuello. Esa prenda se había perdido hacía años. Laura compró una planta más de asclepias y la llevó a su departamento. La colocó junto a la primera. Emilio le propuso ir a Narvarte de nuevo, sin ningún objetivo específico. Solo caminar, reconocer el lugar. Laura aceptó. Caminaron por las calles donde Laura había vivido.
Entraron a una panadería que seguía en el mismo lugar. Compraron conchas y se las comieron en una banca del parque. Al final del recorrido, Laura le dijo: «Ya no me duele tanto». La encargada del taller le ofreció un puesto como supervisora de calidad. Laura lo pensó durante una semana antes de aceptar. Tenía miedo de fallar, de decepcionar. Pero Emilio le dijo que ya había sobrevivido a cosas mucho peores. Laura aceptó el puesto. Casi 2 años después de haber sido encontrada, Laura revisó su credencial de elector, su certificado de preparatoria, su contrato de trabajo, su recibo de renta. Eran documentos simples, pero para ella significaban prueba de que existía, de que tenía un lugar, de que ya no estaba perdida. Laura y la mujer del taller fueron juntas a un tianguis. Compraron telas, botones, hilos. Laura practicaba diseños propios en su tiempo libre. Nada complicado, solo blusas sencillas, faldas. Pensaba que tal vez algún día podría vender algo. No era un plan firme, solo una posibilidad. La vida de Laura Andrade no era perfecta. Seguía lidiando con recuerdos fragmentados, con días oscuros, con la sensación de que algo en ella se había roto para siempre. Pero también había construido algo nuevo, un trabajo, un hogar, relaciones que la sostenían. Ya no era la mujer que desapareció en 2011. Tampoco era la mujer que encontraron bajo la lluvia en 2023. Era alguien distinto, alguien que había aprendido a sobrevivir primero y a vivir después. El expediente de Laura Andrade en la fiscalía seguía archivado como persona localizada con vida. El video de TikTok que Emilio vio aquella madrugada ya no existía, borrado por el algoritmo. Las cámaras del metro Chilpancingo que la captaron por última vez en 2011 habían sido reemplazadas. Los carteles que Emilio pegó durante años habían sido arrancados por la lluvia y el tiempo. Laura no volvió a pisar la Tapo después de aquella visita con Emilio. No lo necesitaba. Ese lugar había sido su refugio y su cárcel durante años, pero ya no definía quién era. Ahora tenía un departamento con plantas en la ventana, un trabajo donde la respetaban, una familia que la buscaba sin asfixiarla. Tenía una mochila azul con cuadernos adentro y planes para estudiar patronaje. Emilio guardó en una caja las fotos del proceso, la captura del video donde reconoció a Laura, los papeles del hospital, el acta de localización. No las miraba seguido, pero las conservaba. Eran el registro de algo que había parecido imposible: recuperar a alguien después de 12 años. Laura Andrade seguía construyendo su vida un día a la vez. No había finales perfectos ni cierres definitivos, solo continuidad. Y eso, para alguien que había estado perdida tanto tiempo, era más de lo que había esperado. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal y activa la campanita. Casos como este nos recuerdan que la vida puede tomar giros inesperados, pero también que la resiliencia humana no tiene límites.